Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana y no soy Ariana Grande, pero sí grande es el poder del método que voy a mostrar. Supongamos que se nos pide calcular la integral indefinida de x al cubo por e a la x diferencial de x. Entonces, lo que presentaré es un método de integración. En un pensamiento común podremos preguntarnos, ¿eso con qué se come? ¿En serio quieren que lo resuelva? En un pensamiento matemático, podemos preguntarnos, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Qué método para integrar voy a aplicar? Bueno, el método que voy a presentar se llama método de tabulación para calcular integrales. Pero, ¿qué tipo de integrales? Bien, integrales que son funciones, producto de funciones algebraicas y exponenciales. Pero me dirán, si ya existe el método de integración por partes que me permite calcular la integral, ¿por qué otro método? Pues bien, si la integral puede resolverse por el método de integración por partes, eso implicaría realizar integración por partes al menos 3 veces. Entonces, el método de tabulación nos permite ahorrar cálculos, tiempo que en un examen seguro vale más que oro. Manos a la obra. Bien, la tarea es calcular la integral indefinida de x al cubo por e a la x diferencial de x. Bien, entonces, como el método se llama método de tabulación, pues hay que construir una tabla. Una tabla de 2 columnas. Una vez construida la tabla, ¿cómo vamos a llenar esa tabla? Recuerden que en integración por partes definimos u y definimos el diferencial de v. Recuerden, el diferencial de v es el factor que va a incluir al diferencial de x. Bien, ahora, ¿cómo es que vamos a definir a u? Pues bien, vamos a hacer uso de la palabra amiga o bien la amiga palabra y late. La i, recordemos que representa a las funciones inversas, la L a las funciones logarítmicas, la A las funciones algebraicas, todos los polinomios son funciones algebraicas, la T para trigonométricas y la E para funciones exponenciales. Bien, estoy colocando un asterisco puesto que tenemos x al cubo para función algebraica y la E porque tenemos e a la x. Bien, entonces, así es como vamos a definir u y el diferencial de v. Es decir, u va a ser x al cubo y el diferencial de v va a ser la exponencial. Bien. ¿Cómo es que vamos a continuar llenando la tabla? Pues vamos a calcular para la primera columna derivadas. Es decir, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. La derivada respecto de x de 3x al cuadrado es 6x. La derivada de 6x respecto a x es 6. Y la derivada de 6, puesto que es una constante, la derivada de 6 respecto de x es 0. Y es ahí donde concluimos para el trazo de las columnas y filas. Bien, columnas son 2, filas se concluye hasta obtener el 0. Bien, ahora, en la segunda columna estamos con el diferencial de x.
Entonces vamos a realizar la operación inversa que realizamos en la primera columna, que es la derivada. Entonces la operación inversa es la antiderivada o bien la integral. Es decir, la integral de e a la x es e a la x. Seguimos, la integral de e a la x es e a la x. La integral de e a la x es ella misma, e a la x. Y la integral de x es e a la x. Luego, vamos a trazar diagonales. ¿Qué diagonales? Esta será la primera diagonal. Y bien, ¿qué hacemos ahora? Una vez que hemos trazado las diagonales, vamos a trazar, vamos a escribir signos por cada una de las diagonales y los vamos a ir alternando. El primer signo es el signo positivo, luego vamos a menos, más, menos. Ahora sí, tenemos todo para escribir la respuesta. Bien, la diagonal indica multiplicación, es decir, vamos a multiplicar los elementos de la diagonal. Entonces, pues a escribir la respuesta. Escribimos el signo positivo y vamos a multiplicar los elementos de la diagonal. X al cubo por e a la x. A eso le vamos a restar, que es el signo que está en la segunda diagonal, y vamos a restar el producto de 3x al cuadrado y e a la x. Siguiendo, sumamos 6x por e a la x. Y restamos 6 por e a la x. Bien. Ahora, observen que e a la x multiplica a cada uno de los términos. Entonces, podemos reescribir la respuesta como en factor común e a la x. Es decir, e a la x que multiplica a x al cubo menos 3x al cuadrado más 6x menos 6. Bien, podemos estampar una palomita puesto que esa es la respuesta. Bien, entonces, de manera general, podemos decir que al construir la tabla vamos a definir U, definir el diferencial de V, luego vamos a calcular la derivada de U respecto de X. En la columna 2 vamos a integrar a la derivada de V o diferencial de V respecto de X. Y así seguimos calculando la derivada respecto de X y en la columna 2 estamos integrando. Bien, respecto de X. Ahora, recuerden que nos detenemos justo cuando la derivada se haga 0. Ahí concluimos
la fila. No olviden trazar las diagonales. Iniciamos con esa primer diagonal y así nos seguimos. Y recuerden alternar los signos. Iniciamos con signo positivo y signo negativo. Espero que este método haya sido de su comprensión y hasta la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.